Raken Data Group, where data meet profit. www.rakendatagroup.com. Soluciones a la medida de tu negocio. Gestión de datos, gobierno y calidad. Diseñamos soluciones en integración de datos, definición e implementación de políticas de gestión de datos, limpieza, estandarización y sus múltiples combinaciones. Estrategias de gestión de la información. Si está explorando modernizar su plataforma de inteligencia de negocios, entrar a un proceso de transformación digital o quiere habilitar la analítica avanzada como ventaja competitiva, necesita una nueva estrategia. Diseño e implementación de arquitecturas Big Data y Small Data. Convierta sus datos en un capital tangible y monetizable. Analítica avanzada a medida y basadas en soluciones de industria. Nuestros expertos pueden ayudarte a generar modelos de predicción, simulación y optimización de escenarios futuros para poder implementar su información con valor estadístico. Inteligencia de negocios. Maximizamos el potencial de las tecnologías de BI y capitalizamos los activos de información de su organización. Raken Data Group, where data meet profit. Estrategia de gestión de información. Ayudamos a diseñar la estrategia alineando los elementos que requiere la empresa para su transformación analítica. Negocio, alineación. Organización, procesos y personas. Datos. Tecnología, innovación. Cultura. Metodología colaborativa y consistente con lineamientos de Gartner, Data Warehouse Institute y DAMA. Alianzas relevantes y expertos certificados. Contamos con grandes partners y el respaldo suficiente para otorgar soluciones integrales. Raken Data Group, where data meet profit. www.rakendatagroup.com. Y síguenos también en LinkedIn como Raken Data Group. ¿Cómo llegamos a monetizar los datos? Debe haber un rumbo, debe haber una hoja de ruta, digamos. Entonces, en principio, en primera instancia, esa hoja de ruta la debe marcar la estrategia de negocio. ¿Dónde se visualiza el negocio en los próximos 3 a 5 años? ¿Qué casos de uso de analítica avanzada puedes desarrollar para soportar esa estrategia de negocio? ¿Cómo te debes de organizar? Hay diferentes modelos. Luego, ¿cómo debes de habilitar tanto las tecnologías como el gobierno de datos y finalmente la gestión de cambios? Entonces, la estrategia de datos en suma es un componente, no es la totalidad de lo que necesita ser para llegar a un data-driven organization. Cuéntame, ¿cómo ligamos esto al tema de la monetización de los datos? ¿Qué es monetizar los datos? Okay. Monetizar la información. Bueno, el reto es, por ejemplo, ¿cómo armas estos casos de negocio o casos de uso de analítica? Y el reto es que estos casos de negocio generen valor. El otro día nos metimos a Google a ver la definición de Google en Google sobre monetizar datos. Y a final de cuentas, monetizar datos es generar valor interno para la compañía, ya sea porque va a vender más o porque va a generar eficiencias operativas o porque inclusive puedes vender la información. Entonces, lo que es muy importante hoy en día es, primero, que trates de identificar cuáles son las palancas de rentabilidad de tu negocio en particular. Entonces aquí estoy ejemplificando, por ejemplo, una cadena comercial. ¿Cuáles son las palancas de rentabilidad de una cadena comercial? Pues una cadena comercial le interesa vender más y le interesa generar eficiencias operativas. ¿Cómo puede generar más ventas o valor en sus ventas una empresa o una cadena comercial, por decir algún ejemplo? Pues poniendo más tiendas o incrementando los tickets promedio o, por ejemplo, explorando nuevas fuentes de ingresos. Y ya, ¿cómo puedes incrementar los tickets promedio? Pues aquí viene este tema aquí es donde puedes empezar a desarrollar y cuantificar
estos nuevos casos de uso de analítica avanzada que te permite la gestión de grandes datos, ¿no? Entonces, un ticket promedio lo puedes generar, por ejemplo, puedes mejorar los tickets promedio entendiendo el valor a lo largo del tiempo de tus clientes, por ejemplo, ¿no? O puedes hacer temas de revenue management. Hoy en día puedes hacer modelos de predicción de ingresos, modelando las elasticidades a todas las famosas P's de mercadotecnia: precio, promoción, producto, el lugar. Puedes hacer modelos con cientos de variables que describen pues, en ultra granularidad tus estrategias comerciales. Pero el punto de esta lámina es, el chiste es armar un portafolio de casos de uso que a final de cuentas los puedas relacionar con la rentabilidad de tu empresa, ¿no? Y que le puedas poner numerito a cada uno de estos casos y que este numerito pues, se vaya reflejando a final de cuentas en un número incremental en la parte de ventas y demás. Entonces, insisto, antes de clavarse en la estrategia de datos per se, y muy probablemente liderado por un Chief Data and Analytics Officer, lo que tienes que tener es tu estrategia de negocio y tu portafolio de casos de uso que vas a desarrollar en los siguientes años, pero que tengan sentido porque los estás ligando a la rentabilidad de tu empresa en particular. Y Estefan, una vez que contamos con esta estrategia de negocio y contamos con una agenda analítica priorizada de casos de uso, la pregunta que viene es, bueno, ¿cómo nos organizamos para conseguir que esto se vaya ejecutando? ¿Qué nos podías comentar respecto a los temas de organización y por qué son importantes? Ok, entonces, si nos referimos nuevamente a esta cebolla que hemos descrito, estrategia, casos de uso, lo siguiente es, bueno, ¿cómo voy a llevar a cabo todos estos casos de uso? Y pues para eso, hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues han surgido también toda una serie de nuevas funciones, pero que aún siguen siendo escasos. Científicos de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos, etcétera. Son toda una serie de posiciones y son toda una serie de personas con habilidades que todavía no abundan en el mercado. Y además, y los que existen tienen alta rotación y demás. Entonces, el tema de cómo te organizas es un tema relevante. Y déjenme compartir con ustedes experiencias que hemos tenido alrededor de lo que tienes que hacer en materia de organización. La mayoría de las empresas que están encaminándose a su transformación analítica, digamos, a volverse una organización data-driven, típicamente arrancan como aparece en el extremo izquierdo, donde los colores son las áreas funcionales y esas manchitas grises que se ven ahí, digamos, son los recursos, los analistas que típicamente están dispersos en las diferentes áreas. Entonces, insisto, el reto es cómo integro recursos escasos como científicos de datos, ingenieros de datos y demás, partiendo de que como son escasos no voy a poder tenerlos por todos lados. Y además, como tengo una agenda, me tengo que asegurar que se ejecute esa agenda. Entonces, el modelo ideal al que la mayoría de las empresas que nosotros conocemos están aspirando y están tratando de desarrollar es donde tienes un centro de excelencia, que es esa figura al centro, y que es típicamente el área que dirige el Chief Data and Analytics Officer. Entonces, es un área que concentra a quizás los recursos más especializados de los que he descrito y que gobierna tanto el acceso a la información como los análisis que se hacen en las áreas funcionales. Ahora, lo que es interesante es la manera de llegar del extremo izquierdo al extremo derecho. Y ahí hemos visto diferentes variantes. Hay una variante extrema, y la voy a ilustrar en términos generales porque si bien es extrema y no para todo el mundo es atractiva por lo extremista, sí está muy claro la señal que manda. Entonces, es una compañía de varios miles de millones de dólares, compañía familiar, donde el CEO decidió, oye, yo quiero modernizar mi compañía, quiero lograr una transformación analítica, pero parto de que tengo recursos dispersos por todos lados generando cientos de reportes que no se necesitan. Y quiero llegar eventualmente a un modelo gobernado. Pero el paso inicial de esta persona fue,
voy a centralizar a todos los analistas que están dispersos por todos lados, voy a designar un director, ahora sí que director central de inteligencia y de analítica, y inclusive en este caso llegó al extremo de prohibir las licencias de Excel en todas las áreas funcionales, para mandar la señal de que esta agenda que he descrito, que esta agenda se ejecute sin distractores en diferentes áreas. Y una vez que ya, digamos, resolví mi escuela de Montessori y le puse orden, entonces ya me voy a este extremo donde ya empiezo nuevamente a democratizar el uso de datos y a tener una flexibilidad gobernada. Es un ejemplo extremo. Sin embargo, sí ilustra que si estás moviéndote a este mundo de la analítica avanzada, pues es dejar de hacer reportitos como se hacían antes y tienes que alinear a la organización y a los recursos de la organización pues a llevar a cabo una nueva agenda. Ahora, también depende, y va a depender de muchas variables. Yo creo que a ningún cliente la fórmula es la misma. Siempre hay un montón de aspectos que considerar, culturales, políticos, prioridades, etcétera, que tomar este tipo de decisiones definitivamente no se pueden tomar a la ligera, y es parte fundamental de la definición de la estrategia, definir exactamente a qué tipo de modelo quiero aspirar y cómo voy a llegar, pero tampoco se vale, digamos, copiar la fórmula de cómo le han hecho otras empresas, porque cada compañía tiene su propio ADN, cada compañía tiene sus propias complejidades políticas y culturales, por lo tanto estas decisiones deben ser muy particulares dependiendo de cada cliente, y dependerá también una buena asesoría para determinar cuál es la mejor estrategia a ejecutar. Sí, indudablemente, esto no es una receta, pero el punto es, sí tienes que pensar, el punto es que para convertirte en un Data-Driven Organization, el elemento organización es un elemento importante y que no hay que obviar. De hecho, la última que se llama flexibilidad gobernada es el concepto más reciente que se está usando en la industria y que lo ha venido también empujando Gartner en los últimos años, es el concepto de comunidad analítica. Justamente la descripción de la comunidad analítica es el concepto de contar con un equipo orquestador donde están los habilitadores de conocimiento de lo que es la transformación analítica, pero también dando la flexibilidad al resto de la organización para desarrollar sus propias capabilities de análisis, y va a depender de su estado de madurez, incluso de las funciones y de lo que logren demostrar en términos de certificar sus capacidades de análisis, el nivel de libertades que este centro orquestador les va a dar a estas líneas de negocio para hacer la explotación de los datos o incluso llegar al autoservicio totalmente autónomo desde lo que es la ingesta hasta digamos, generar sus propios modelos analíticos. Pero eso justamente dependerá de cómo la dinámica de la comunidad analítica es definida y gobernada. Y por último, aquí hay otra implicación del tema que estamos discutiendo. Este es un tema estratégico para las compañías. Independientemente de cuál sea el mejor modelo organizacional para una compañía en particular, lo que estamos al final diciendo es que si quieres convertir a tu organización en un Data-Driven Organization, es un tema estratégico que involucra, de hecho, al CEO de la compañía. Entonces, en cualquiera de estos modelos que estamos poniendo, el Chief Data and Analytics Officer, para que sea efectivo desde nuestro punto de vista, prácticamente tiene que reportar al CEO de la compañía. Entonces, estamos hablando además, no nada más de cómo organizar un X departamento, estamos hablando de cómo organizar una función de naturaleza estratégica para la compañía, porque requiere alinear a todas las áreas funcionales de la compañía. Raken Data Group, where data meet profit. www.rakendatagroup.com. Y síguenos también en LinkedIn como Raken Data Group.